predicar bajo el tema: soy deudor a las almas, en Romanos 1, 14 al 16, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. A griegos y no a griegos, o a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dile: Señor, habla mi vida, en el nombre de Jesús. Siéntense, mis amados, se pueden sentar, mis queridos. Un deudor es quien debe dinero, eso es cierto. Un deudor debe dinero. Un deudor debe bienes. Incluso un deudor puede deber servicios. Cuando pensamos en deudor, pensamos en dinero, pero también hay bienes y hay servicios envueltos en un deudor. Todos nosotros, de alguna manera o de otra, somos deudores. ¿Verdad que somos deudores? Todos somos deudores. Algunos son deudores de crédito. Algunos son deudores de crédito. Otros son deudores de lo que yo llamo gastos de vida concurrente. ¿Qué son los gastos de vida concurrente? Pues lo que usted invierte para usted vivir mensualmente. Todos tenemos que pagar renta o hipoteca, pero para vivir en un techo hay que pagar. Y así usted haya saldado su casa, igual tiene que pagar impuestos por ella todos los años. Igual usted tiene que pagar luz, usted tiene que pagar agua, usted tiene que pagar gas y par de servicios. Así que eso es lo que yo llamo gastos de vida concurrente. Todos somos deudores de alguna manera. Pero también hay algunos que tienen deudas morales. Existe una deuda moral. Por ejemplo, los que tienen sus padres vivos, usted tiene una deuda moral con ellos. ¿Sí o no? No importa qué edad usted tenga, usted tiene una deuda moral con sus padres. Ellos le dieron todo. Y cuando digo todo, estamos hablando dentro del contexto de todo lo que ellos podían darle. Ahora es nuestra responsabilidad. Somos deudores de nuestros padres. Y que muchos padres y ancianos hoy en día han sido abandonados. Los llevan a égidas y a lugares donde los cuiden. Y allí muchas veces se sienten abandonados. Llevarlo a una égida no está mal. Es un buen recurso, siempre y cuando usted esté pendiente. Pero hay otros que los llevan a lugares y allí los abandonan y se olvidan de ellos. Y se les olvidó que tienen una deuda moral. Y también tenemos una deuda ministerial. Aquellos que hemos conocido a Cristo como Salvador, tenemos una deuda ministerial. O sea, que todos los creyentes tenemos o somos deudores. Pablo tenía una deuda ministerial y todos, o no todos, pero algunos tenemos deudas ministeriales porque tenemos un llamado específico de Dios para el ministerio. Pero el llamado de predicar el evangelio es una deuda de todos los lavados por la sangre de Cristo. De todos los lavados por la sangre de Cristo. Y recuerdo un coro que se cantaba, que posiblemente nuestra hermana Delia, que es la única que sabe todos los coros que yo sé, es la que lo sepa. Aleluya, es la única que sabe mi repertorio. Y hay un coro. No se ríen de Delia.
Hay un coro que dice: soy deudor, ¿lo has oído? De las almas que van sin salvación. Qué bueno que muchos lo han escuchado. Un coro que dice: soy deudor. Y cuando analizamos esa alabanza o ese coro, miren la primera parte: soy deudor de las almas. Todos los creyentes, lavados por la sangre de Cristo, somos deudores de las almas. Y para darte un ejemplo de ello, la Biblia nos dice en Juan 1, 40 al 41, que Andrés fue deudor de Simón Pedro. Mira lo que dice esa escritura. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Usted ve? Andrés fue deudor de Simón Pedro. Él lo halló primero e inmediatamente se lo compartió a su hermano, a Simón Pedro. Pero no se queda ahí. La Biblia dice: se me perdió uno. Número 2, la Biblia dice en el capítulo 1 de Juan, versículos 43 al 45, que Felipe también fue deudor de Natanael. Si usted va a ese capítulo, al 1 de Juan, versículos 43 al 45, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo a Felipe: sígueme. Pero cuando vemos el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y en el 45 es que él es deudor, o muestra que es deudor de Natanael. Porque Felipe dice, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ustedes ven, Felipe fue deudor a Natanael. Encontró a Jesús, Jesús le dijo que lo siguiese y él inmediatamente comparte con Natanael y le dice que hemos encontrado a Jesús del que escribió Moisés. Pero no se queda ahí, el gadareno. ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno? El Señor lo libertó. Él dormía, dice la Biblia, que en los sepulcros lo ataban con cadenas y las rompía. Tenía legiones de demonios el endemoniado gadareno. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús? El Señor nos liberta. Los demonios, las malicias, cuando nos encontramos con Jesucristo, se tienen que ir en el nombre del Señor. Y el gadareno tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo hizo deudor a su familia y a sus compatriotas. Si ustedes me acompañan a Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ustedes ven, el gadareno quería seguir a Jesús literalmente. Quería ser parte del grupo de los 12 que seguían a Jesús. Quería acompañarle y Jesús no se lo permitió. Ve y cuéntale a tu familia y a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así que el gadareno fue deudor de su familia y fue deudor de sus compatriotas. Y dice el versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué les hace pensar a ustedes que se maravillaban? Bueno, que era un endemoniado, que dormía en los sepulcros, que lo ataban con cadenas y las rompía, completamente endemoniado. Por eso es que la gente se maravillaban, porque la gente de Decápolis se acordaban de ese endemoniado que vivía en los sepulcros, que nadie podía con él. Y cuando lo vieron libre, la gente se maravillaba. Les cuento un testimonio. En el 1989 yo fui a la República Dominicana, a un lugar que se llama Montecristi. Montecristi está en la frontera con Haití, ¿es cierto? Y allí estaba en una campaña predicando el evangelio. Y de repente viene un muchacho encadenado, amarrado sus manos, sus pies con cadena, y caminaba como podía hacia el altar donde yo estaba ministrando. Y él lo único que hacía era repetir el nombre del presidente que estaba en incumbencia en aquel tiempo. Y él decía, cuando caminaba atado de manos y de pie, así como el endemoniado gadareno, él decía: yo soy Joaquín Balaguer. Y él decía: yo soy Joaquín Balaguer, que fue el presidente en incumbencia en aquel tiempo. Y él gritaba una y otra vez. Y cuando empezó a caminar hacia el altar, la gente se empezó a sorprender. Algunos se asustaron, otros se echaron para atrás, porque veían a ese endemoniado atado de manos y de pies llegar hasta el altar. Y no se explicaban cómo había llegado allí, porque no solo estaba amarrado de manos y de pies, sino que lo tenían encerrado en un cuarto, porque estaba completamente fuera de sí y era peligroso. Pero llegó al altar allí, escuchó a la distancia el evangelio. Cómo se salió del cuarto yo no sé, pero pudo caminar arrastrando sus cadenas y llegó al altar a recibir a Jesucristo como Salvador. Y allí en el altar él dejó sus cadenas tiradas para la honra y la gloria del Señor. Decimos amén, bendito el nombre del Señor. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, se rompen las cadenas. Entonces yo no supe más de ese muchacho. Me fui y al día de hoy yo no sé de él. Pero estoy seguro que al igual que el gadareno, comenzó a publicar lo que el Señor hizo con él. Inmediatamente la gente empieza a maravillarse porque saben de quién se trata. Pero el coro no se queda ahí. El coro dice: yo soy deudor. Yo soy deudor de las almas, dice el coro. Pero hay una parte que es importante. Él dice: de las almas que van sin salvación. Eso es importante que lo entendamos, porque lo vamos a ver ahora a la luz de la Escritura. Él decía: yo soy deudor de las almas, dice el coro. Pero dice: de las almas que van sin salvación. ¿Y quiénes son las almas que van sin salvación? Todos aquellos seres humanos que no han aceptado a Cristo como Salvador, van por la vida sin salvación. Entonces, cuando vemos el versículo 14 que nosotros leímos de Romanos, de la lectura de este sermón,
¿Qué decía el apóstol Pablo? Pablo decía, a griegos y a no griegos. ¿Qué significa eso? Significa que el apóstol Pablo no era racista. Significa que el apóstol Pablo estaba dispuesto a predicarle a judíos, a no judíos, a griegos, a no griegos, a todo aquel ser humano que necesitaba escuchar el evangelio. A griegos y a no griegos me hace entender a mí que el apóstol no era racista. Aquí en Houston, tristemente, lo puedo entender en una parte, pero en otra no tanto. Tenemos iglesias que son específicas, que son racistas. Iglesias que son exclusivamente de negros. Iglesias que son exclusivamente de blancos. Iglesias que son exclusivamente de hispanos, pero de hispanos de una nación en particular. Aquí hay iglesias de salvadoreños nada más. Hay iglesias solamente de guatemaltecos, de chapines. Hay iglesias solamente de caribeños. Y lo digo porque yo soy del Caribe. Hace poco estaba en una cena de Navidad con un grupo de personas caribeñas y ellos no se sentían contentos y cómodos en su iglesia porque no estaban acostumbrados a adorar a Dios como esos salvadoreños o guatemaltecos adoraban al Señor. Yo al principio batallé con eso cuando llegué a Houston en el 2010. Yo estuve un tiempo batallando con eso porque estoy acostumbrado a otro estilo de adoración. Recuerdo que en un sermón que predicó Ángel King en el Día del Pastor hace unos años, me la montó y me hizo un bullying y me dijo cómo se adoraba a Dios en la iglesia que él perseveraba y comparó cómo se adoraba en la iglesia que yo pastoreaba en aquel entonces. Hay diferencias, pero no podemos ser racistas cuando se trata de predicar el evangelio y de hablar el evangelio. Cuando venimos a los pies de Cristo, se acabó el racismo por completo. Acabo de venir del concilio de la Alianza Cristiana y Misionera y había gente de todas partes del mundo adorando. Y digo todas partes del mundo porque era solamente Estados Unidos, pero cuando digo todas partes del mundo es que habían representación allí de todas las naciones. Habían asiáticos, habían hispanos, habían del continente africano, habían americanos, habían brasileros, habíamos muchos de diferentes países como un solo pueblo adorando el nombre del Señor. Bendita la gloria de Dios. Sin embargo, cuando se acababan los cultos y las secciones, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos con los que conocíamos. Yo siempre estaba ¿con quién? Con el corillo de hispanos. El pastor del primer culto, que es de Taiwán, estaba reunido con todos los taiwaneses, hablando en su idioma. Y así nos dividíamos. Y muchas veces, aunque no querramos, siempre buscamos acercarnos y estar con los que nos entienden o piensan como nosotros. Hermano, yo puedo entender hasta cierto punto que hay barreras. Hay barreras de idioma, hay barreras de cultura, pero cuando se trata del evangelio, el apóstol Pablo dijo, a griegos y a no griegos, nosotros somos deudores de las almas que van sin salvación. Y tenemos que promover iglesias de todas las naciones. Esta iglesia es para alcanzar hispanos. ¿Qué hispanos? Todos los hispanos que necesiten al Señor. En esta iglesia no pueden haber solamente de un país hispano. Tienen que haber de todos, porque somos un solo pueblo del Señor. Pero en ese mismo versículo 14, Pablo no simplemente expresa que no es racista, sino que Pablo dice que no es clasista. ¿Cómo, pastor? Bueno, él dice, a sabios y a no sabios soy deudor. Primero dice a griegos y no griegos. No es racista, pero tampoco es clasista. A sabios y no a sabios. Y cuando yo veo esa expresión, yo puedo entender que no
tenía preferencia de clase. El evangelio es para todo el mundo. Pobres, ricos, acomodados, clase alta, clase baja, media. El evangelio es para todos. Y somos deudores. Claro, tenemos que reconocer que no podemos llegar a todos, pero Dios escoge gente que llega a los lugares que nosotros no podemos llegar. En la clase alta no todos podemos llegar, porque viven en lugares particulares y tienen seguridad y todo lo demás, y no podemos alcanzarles. Pero Dios siempre salva gente que puedan alcanzar a los otros. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando el evangelio era solamente para los pobres. Para los pobres. Y ustedes van, cuando se hacen viajes cortos misioneros, se busca simplemente alcanzar a la gente que está pobre. Y de alguna manera los hacemos sentir a los que están en otra clase. Y eso no es de Dios, porque el evangelio es para todos. El evangelio no es para los pobres, el evangelio es para los pobres y para los ricos. El evangelio es otra cosa. El evangelio es salvación. Y Pablo dijo, a sabios y a no sabios. Me encanta ver a Abigail conmigo cantar aquí, porque usted casi nunca va a ver niñas o niños como Abigail en un púlpito con un micrófono en la mano. Los que navegan mucho en las redes como yo, busque a ver en cuántos cultos usted va a ver un niño o una niña como ella cantando en un culto. Hasta en eso nosotros ponemos barreras, porque no se entiende, porque no habla claro, y tantas cosas que decimos, cuando realmente tal vez no entenderá usted aquí, pero al cielo le llega clarito y raspado. Bendita la gloria del Señor. El Señor es alabado sea Dios. El evangelio es para todos. No hay cuestión de educación. El evangelio no es solo los que tienen doctorados o maestrías o bachilleratos o no tienen estudios. El evangelio es para todos. Y tenemos que tener cuidado, porque hasta iglesias de profesionales hay, iglesias de pobres hay también. ¿Y qué vamos a hacer en la presencia del Señor cuando somos un solo pueblo? Tengamos cuidado. A sabios y no a sabios soy deudor. Pero Pablo tenía una deuda ministerial. Por eso es que él dice eso: soy deudor de todos esos grupos de personas. Su ministerio era un compromiso personal. Un compromiso personal. Y yo me pregunto si usted lo entiende así también. Él tenía un compromiso personal. Por eso es que en el versículo 15 Pablo dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Y también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuántos piensan que Roma es hermoso? Roma es hermoso, ¿verdad que sí? Muchos hacen de ir a Roma un sueño, porque es bello, es precioso. Y él dice: estoy pronto a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. También ustedes, los que viven en la loza, los que viven en lugares particulares, a ustedes les voy a predicar el evangelio también. Ayer, como yo le predicaba al presidente de esta nación el evangelio, si yo no tengo acceso a él? Pues aproveché un post que él puso en su Twitter y yo le contesté. Y le puse un verso bíblico y le hablé del Señor. No sé si lo va a ver o no, quién sabe. Pero uno tiene que predicar el evangelio a todo el mundo. Pablo dijo: así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también ustedes que están en Roma. Me da tristeza decir lo que voy a decir,
He ido 3 veces o 4 veces al Amazonas a predicar el Evangelio. El Amazonas entre Venezuela y Colombia. Y allí he estado con diferentes grupos de indígenas. Había un grupo indígena, se llamaban maquiritares, otros se llamaban curripacos, otros se llamaban piaroas, otros se llamaban yanomamis y diferentes grupos de indígenas. Y allí estaba predicando el Evangelio. Le enseñé una foto a Carla de lo que yo comía y por poco le da de todo. Y allí fui a predicar el Evangelio. Y me da tristeza en parte porque fui a lugares que usted no podía llegar si no era a través, primero, de una avioneta que lo lleve hasta cierto lugar y lo tire en un terraplén, y después de allí agarra una canoa, un bongo y sube para llegar a esos lugares. Usted no puede llegar en carro, ni en tren, ni nada de eso. Es de una manera que si usted no está dispuesto, usted no puede llegar. La agaja a la noche y tiene que dormir en la orilla del río y después seguir por la mañana al otro día para llevar el Evangelio. Y aunque a mí no me gusta anunciar a aquellos que no me pagan, llegué a una comunidad que después de semana y pico subiendo para bien adentro del Amazonas, cuando llego a esa comunidad, lo primero es un anuncio que veo que decía Coca-Cola. Mirse, en el Amazonas un anuncio de Coca-Cola bien adentro. Y yo les digo, ¿y aquí tienen cocas? Me dicen, sí, aquí tenemos cocas. Y bien frías. ¿Y cómo las enfrían? Hemos conseguido un motor que ponemos en el fondo del río y con la corriente del río el motor le genera luz, un poco de luz a la comunidad, y de esa manera nosotros enfriamos las cocas. Llegan las cocas a los lugares más recónditos de la tierra y no ha llegado el Evangelio del Señor. Y allí les predicamos el Evangelio y le hablamos del Señor y proveímos y llevamos provisiones y fue una bendición. Pero lo que me hace pensar es que el Evangelio tiene que llegar a esos lugares, pero también tiene que llegar a Roma, también tiene que llegar a la Casa Blanca, también tiene que llegar a la alcaldía, también tiene que llegar a aquellos, en todos lugares tiene que llegar el Evangelio. Y usted y yo somos deudores. ¿Qué decía el apóstol? ¿Por qué Pablo hacía eso? Porque Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No era clasista, no era racista. Él entendía que el Evangelio tenía que llegar a los confines de la tierra. Y él anunciaba con denuedo porque no se avergonzaba del Evangelio. Pero no se queda ahí. Dice algo más el corito. Dice, y por ellas me desvelo. Soy deudor de las almas que van sin salvación. Y después dice, y por ellas me desvelo. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se desvelan por las almas? Aleluya. La realidad es que las deudas desvelan, ¿sí o no? Hay deudas que desvelan. Las deudas desvelan a los que son responsables y no sacrifican una cosa por la otra. Lo repito otra vez. Las deudas desvelan a los que son responsables. Porque el que no es responsable no le importa. El que no es responsable sacrifica una cosa por la otra. Tengo que tomar una decisión. O pago la renta o pago el ticket del fútbol. Y muchos prefieren
pagar el ticket del fútbol que ser responsable con el techo. Esos no son deudores, y deudores que no les importa la vida. En el último mundial salían reportajes de jóvenes que vendían sus carros, sus motocicletas y reunían dinero para llegar a ver un juego. Y a uno le preguntaron: ¿y qué va a pasar cuando acabe todo? Ya después de eso me preocupo yo. Y uno de ellos se atrevió a decir: la última cuenta la paga el diablo. Las deudas desvelan, pero desvelan a los que son responsables y no sacrifican una cosa por la otra. Pero cuando vemos este coro que les estoy mencionando, y por ellas me desvelo, hablando de las almas, ¿cuánto realmente nos desvelamos por las almas que están sin salvación? ¿Cuánto estamos al menos orando por ellas como poco? Hace 2 semanas, un pastor amigo mío que ustedes conocen, Geraldo le dice Pelucho, y el Pelucho me llamó y me dijo: pastor, tengo un joven, estábamos ensayando en la iglesia y el joven entró a la iglesia al ensayo, y ese joven me dijo: no tengo dónde pasar la noche, acabo de llegar a Houston y no tengo dónde pasar la noche, no sé qué hacer. No se veía un joven bandido ni nada, simplemente cruzó la frontera y llegó a Houston directito. ¿Y dónde voy a pasar la noche? ¿Cómo comienzo a echar para adelante en la vida? Era un muchacho que se había apartado del Señor, no le estaba sirviendo al Señor, y llega allí y vio la iglesia abierta y los hermanos muchachos ensayando, y entró al ensayo y le pide a los evangélicos apoyo. ¿Qué uno hace en un caso así? Él me llama: pastor, ayúdame, vamos a buscarle un lugar. Y empezamos a movernos y a buscar sitio, porque no sabemos quién es. No lo puedo meter a mi casa así porque sí. No sabemos. Si el Señor nos habla, nos puede mostrar qué hacer. Pero en ese momento no había llegado esa palabra a nuestros corazones. Simplemente no sabíamos qué hacer. Y encontramos un lugar donde llevarlo y dejarlo. Entonces lo llevó y lo dejó y se fue. Y le dijo: entra, que allí te van a atender. Y yo lo llamé muchas veces al Pelucho. Y lo llamaba una y otra vez, preocupado, porque se me creó una carga en mi corazón. Hace 2 semanas aquí, a este templo, llegó una señora después del culto pidiendo un ray. Y cuando llegan momentos así, uno se pregunta: ¿qué hago, Señor? ¿Cómo voy a montar a esa señora en el carro de uno de los hermanos? Me puse a ver los carros y a pensarles que todos andan llenos, y la mera verdad que sí. Y una hermana me dijo: me hubiese dicho, pastor, yo lo hubiese llevado. Pero a mí se me ocurrió antes algo, y yo dije: pues yo le voy a pagar que un carro la venga a buscar y la lleve. Total, no era tan caro. Y Dios me dio esa sabiduría y lo pude hacer. Gloria a Dios por eso. Después le dije a ella: te quiero ver en el culto de por la mañana el domingo, porque es en inglés. Si vino o no, yo no sé. Pero cuando llegan momentos así a nuestras vidas, nos preguntamos: ¿qué hacemos? ¿Nos desvelamos por las almas? ¿Nos desvelamos por las almas? Cuando miro sillas vacías en el templo, me pregunto, confirmo que no nos estamos desvelando por las almas. Mínimo, estamos orando por ellas. Yo no voy a preguntarle. Usted se contesta en su corazón. Yo no sé predicar, yo tal vez no sé hablar, yo tal vez tengo temor, yo tal vez no tenga mucha experiencia, pero por lo menos yo oro por ellas y le pido al Señor que provea a alguien o algo.
1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Hasta ahí. Ustedes ven, por lo menos ore. Si usted no se atreve a predicar, tiene temor, no sabe cómo resolver, no sabe qué hacer, por lo menos ore, comprométase diariamente a orar por una alma. Hay situaciones que desvelan a uno y les confieso que muchas veces me he desvelado preocupado por algunos de ustedes, pero preocupado por familiares y gente que van camino al infierno y nosotros no le estamos predicando el evangelio. Concluyo. El coro concluye diciendo: heme aquí, envíame, Señor. Soy deudor de las almas que van sin salvación y por ellas me desvelo. Y después, como dice al final: heme aquí, envíame, Señor. Pablo tenía un llamado, como muchos de nosotros tenemos un llamado en específico de parte del Señor. Por eso Pablo dijo en el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Porque tenía un llamado. Tenía un llamado en específico. Pero hay un llamado, ese llamado, el primer ejemplo de ese llamado fue nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando Isaías ve esa visión, cuando es quitada su culpa y limpia su pecado, en el versículo 8 él escucha una voz que decía, después una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente dijo: yo quiero ir. Esos son llamados en específico. Pero hay un llamado de todos los creyentes, porque todos somos deudores. Y Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos, echar fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Usted ve, todos somos deudores de las almas. Piensa en un amigo, piensa en un compañero de trabajo, piensa en un familiar que no conoce a Cristo. Y si usted no se desvela, si usted no le produce carga y deseo de orar por su salvación, tenemos que analizar nuestra relación con el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo, Señor, que he estado tan frío que ni siquiera me preocupan aquellos que no conocen al Señor? Una persona de mi barrio falleció en el día de antier. Mi hermano me lo dijo ayer. ¿Y qué fue lo primero que yo le pregunté a mi hermano? ¿Todavía le servía al Señor? Siempre que me dan una noticia, lo primero que le contesto a mis hermanos: ¿y le servía al Señor? ¿Por qué? Porque existe la preocupación. Porque dice la Biblia que después de la muerte el juicio no hay para nadie. El tiempo es ahora.
tu familia, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, que no le sirve al Señor. Si usted le habló, usted se lava las manos, pero sigue orando por él. Desvélese. Y entiéndase por desvelarse. Preocúpese y ocúpese de esa vida que está sin salvación. Pablo dijo: soy deudor. Y honestamente, ¿somos todos deudores de alguna alma? Honestamente, sí, todos somos deudores. ¿Podré yo, antes que termine el año 2023, lograr que por lo menos una alma venga a la casa del Señor? ¿Podré yo ponerme como meta, este año voy a lograr que una alma venga a Cristo? O que un familiar, alguien que no está firme, se afirme. Póngase una meta. Almas necesitan al Señor y nosotros somos deudores. Póngase en pie, iglesia.